acaba usted de exponer, bueno, evidentemente pareciera ser de que hay ciertas exposiciones que se prestan a la polémica. A veces la pregunta de todos los que la están viendo, en función de los datos que usted aporta, fundamentalmente porque algunos son de neto corte, no digo académico, si bien hay estadística, hay apreciaciones que son propias de un profesional. Correcto. ¿Qué es aquello que usted cree no se banca, como se dice comúnmente, o no se soporta en los argumentos que se vierten? Mire, cuando una persona miente, no soporta los argumentos veraces, porque arma toda una estructura y cuando usted choca con la realidad, por ejemplo, mostrar un aborto, todas estas personas que están abogando por el aborto no soportan ver un video. No hay contradicción más tremenda que esa, porque si usted defiende que la ley autoriza hacer un aborto, lo primero que tiene que saber es cómo es un aborto, ¿no es cierto? No soportan verlo porque, por supuesto, todos los argumentos que esgrimen son falsos. Y yo simplemente esgrimo argumentos totalmente científicos y verificables. Son datos, todas las cifras que di son de los ministerios de salud de los países que legalizaron el aborto. Respecto de eso, ¿qué es lo que, ampliándolo, algunos datos como para que quien la está viendo diga, bueno, es contundente? Bueno, los dos ministros de salud que se basan en cifras de la IPPF, la Internacional de la Muerte, la organización que se dedica a lucrar con el aborto en todos los países, y en Estados Unidos le acaba de sacar el presidente Trump el subsidio, por eso está desesperada buscando nuevos mercados. Tiene 46.000 clínicas abortivas en el mundo, muchas más que los restaurantes de McDonald's, que creo que son 30.000 y pico. Esta clínica subvenciona, interviene en la Organización Mundial de la Salud y paga a muchos funcionarios. Por supuesto, puedo mostrar las vinculaciones de muchas personas que intervienen en el Ministerio de Salud, y el anterior con la IPPF. Esta organización fue creada por Rockefeller para legalizar y promover el aborto en todo el mundo desarrollado en 1952. Su verdadero nombre original debería haber sido Control de Natalidad, pero para que nadie lo vinculara con la Liga de Control de Natalidad que él y Margaret Sanger habían hecho, se le llamó Paternidad Planificada. Desde ese lugar lanzan estadísticas y mentiras que fueron desmentidas por uno de los grandes promotores del aborto, que fue el doctor Nathanson, que en el año 78, si no recuerdo exactamente el año, cuando él estaba haciendo el aborto 75.000, se dio cuenta de la barbaridad que era cuando ve con la ecografía al chiquito llorar y esconder su carita en el útero de la mamá y huir con los bracitos, y entonces queda en shock y después escribe varios libros, hace un video y confiesa que ellos, para legalizar el aborto, mancomunadamente con la IPPF y otros organismos abortistas demográficos, falsificaba las cifras de muertes por aborto. Hablaba de, por ejemplo, 500.000 abortos cuando había 93.000 abortos. Hablaba de 10.000 muertes por aborto cuando había 200 muertes por aborto en Estados Unidos. Y machacaban como acá, hasta que al final la gente creía que era necesario el aborto. Lo confiesa él, uno de los grandes promotores de la legalización del fallo Roe versus Wade en los Estados Unidos en 1973. ¿Y qué pasó después? En ese primer año hubo unos 11.000 abortos. ¿Y en cuántos abortos estamos ahora? En 920.000 abortos a cifras de 2016 en los Estados Unidos de América. Con picos, no me acuerdo exactamente, recién las leí, 2011, 2008, 2009 y 2010, de 1,5 millones de abortos por año. Las cifras del CDC estoy hablando, no estoy hablando de las cifras de la IPPF, de los organismos oficiales de los Estados Unidos. Lo mismo expuse en Canadá. Canadá empezó también con algo así como 11.000 abortos, está en el orden de los 300.000 abortos en el año. Tenía un nacimiento de 380.000 niños, ahora tiene menos de 300.000 niños en el año, se ha detenido su crecimiento demográfico y empieza a descender. Ni hablo de España. El caso más dramático es Uruguay. Uruguay legalizó el aborto en el 2012. En el 2013 tuvo 7.000 abortos. Él denuncia que tenía 6.000 abortos clandestinos en el 2012. En el 2013 tuvo 7.000 y pico de abortos. En el 2014, 8.000 y pico. En el 2015, 9.000 y pico. Y en el 2016, casi 10.000 abortos en el año. Es un aumento dramático de las cifras de aborto, y el 99% de las mujeres que lo hicieron no invocaron ni violación, ni malformaciones del feto, ni problemas de salud, simplemente por propia voluntad. Está en las estadísticas del Ministerio de Salud de Uruguay.
¿Usted entiende de que esta proposición y esta suerte de campañas que usted dice se realizan tiende de alguna forma a un control maltusiano de la población en Latinoamérica con un objetivo de generar saldos exportables que sería un objetivo económico para ellos y no cultural, ni de moral, ni de ética? Por supuesto, todo lo que usted dice es así. Esto se llama política maltusiana y darwinista. Lo ha enunciado claramente Rockefeller, lo ha enunciado claramente Margaret Sanger, la creadora de la IPPF. A ver si nos entendemos. La creadora de la IPPF dice: las personas con menos capacidades, pobres o disminuidas, son un lastre para los sectores superiores de la sociedad. Más hijos para los más capacitados, menos hijos para los menos capacitados. Esa mujer hace la Liga de Control de Natalidad en Estados Unidos, obliga a 27 estados Rockefeller a hacer eugenesia obligatoria antes de la Segunda Guerra Mundial. Cientos de miles de familias fueron esterilizados por esta Liga de Control de Natalidad, y esta mujer es la que hace la IPPF para tener un control de natalidad sobre los países dominados. Ella hace la primera clínica de abortos para negros en Estados Unidos y dice, justamente para que los negros no sospechen, dice manejar la clínica con comadronas y ministros negros. Esa mujer es la que hizo la IPPF, y efectivamente ese control de población racial se llama control maltusiano y darwinista. Así dijo Malthus: invito a los pobres y a los menos capacitados a que no tengan hijos para no ser un lastre para los sectores superiores de la Digamos sociedad. que una solución local que puede ser de carácter racial por una cuestión, no vamos a hablar de prejuicio porque sabemos cómo es la sociedad norteamericana respecto de esto, trasladado a otro lugar del mundo, más allá de lo racial, el único fin, digamos, entonces el lucro, el utilitarismo. Por supuesto, imagínense, además eso está escrito. Es justamente Henry Kissinger, que fue secretario de Estado del presidente Richard Nixon, quien en 1974 eleva un informe al presidente de los Estados Unidos que se llamó Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Más conocido como informe Kissinger, que dice que en el siglo XXI Estados Unidos carecerá de los minerales necesarios para su industria, pues los habrá consumido a lo largo del siglo XX, que esos minerales yacen inexplotados en los países en vías de desarrollo. Si esos países alcanzan un crecimiento poblacional importante, dice Kissinger, será inevitable su desarrollo industrial, desarrollo que debemos evitar a toda costa para que no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos de América. Y al final del informe dice, lógicamente, para que los estados huéspedes no sospechen, o sea, nosotros, debemos ocultar nuestros objetivos demográficos detrás de planes sanitarios. No sé si soy clara. La pregunta se le hago porque días pasados estuvo el ministro Rubinstein exponiendo los argumentos que se dieron en torno a cómo se explicitaba el tema de la palabra oficial era en torno a cifras. Esas cifras generaron... El ministro Rubinstein está vinculado a través de sus empleados, varios empleados del Ministerio de la Nación y de Salud, a la IPPF directamente. Está vinculado a Casa Fusa, quien promueve sus programas. Casa Fusa es la sucursal en Argentina de la IPPF, Instituto Federal Internacional de Planificación Familiar. Él está vinculado directamente a esos organismos, ya sea por financiaciones o por personal al que pone a cargo de, por ejemplo, programa de salud y adolescencia. En él es la encargada nacional de coordinación de la Casa Fusa en el Hospital Argerich de Buenos Aires. Me parece que es Vázquez de apellido esta doctora, que trabaja para el Ministerio de Nación, que es la que hace la consultoría de las adolescentes para que aborten, que ha tenido, es decir, consultoría de adolescentes en situación de embarazo. Y ha sido tan eficaz esa consultoría que depende del Ministerio de la Nación. Estamos hablando de Vázquez, que es funcionaria de ese ministerio, o sea, ¿de quién depende? De Rubinstein, que logró con eficacia que el 98% de las consultas de las adolescentes terminaran en aborto. Ha sido sumamente eficaz. Esto lo hace, hay información pública de eso, hay un diario, un colega suyo que se llama El Disenso, otros también, pero El Disenso lo ha publicado ampliamente, las vinculaciones también, otro funcionario de él que tiene un cargo muy importante en el control de SIDA, no recuerdo el apellido, su nombre es Alan, es por supuesto empleado de la IPPF también. Perfecto, o sea que si redondeamos la idea, debe ser un negocio estratégico controlar a la población en Latinoamérica, y es un negocio circunstancial vender aquellos medicamentos que de alguna forma impiden la natalidad, digamos, ¿no? Cifras de la IPPF,
un aborto medicamentoso reporta 400 y pico de dólares de ganancias, 700 y pico de dólares cuesta un aborto quirúrgico. Eso lo vamos a financiar nosotros con los impuestos. El único que va a ganar, como dice mi amigo Laje, es el verde del dólar. Le decía, doctora, evidentemente es que hay un planteo de negocio estratégico y uno de coyuntura. Se gana en la visión un posicionamiento internacional protegiendo ellos los recursos que son nuestros. Y después hay otro inmediato en el negocio a través de la venta de aquellos medicamentos o drogas que impidan la natalidad. Por supuesto, correcto, eso sí. Bien, ahora la pregunta es así, se habla de que hay un problema, hay quien dice que es un problema de salud pública, hay quienes sostienen de que esto no es tan así. La respuesta a la demanda por una situación que pueda atravesar una joven, ¿cómo cree que hay que abordarla? Porque hay cuestiones que parecen ser que son inminentes. Mientras hablamos, estas cosas pasan. Correcto. Todo lo que pasa en el mundo siempre ha pasado el homicidio, el robo, el aborto, el nacimiento, los ataques de un país a otro, los imperialismos, siempre han pasado. Entonces hay que ponerse de pie frente a eso. A las jóvenes que acuden hay que, por supuesto, ayudarlas en todo. El Estado tiene que estar presente asistiendo a la mujer que tiene un embarazo inesperado. Y si es una joven adolescente, proponerle y facilitar la adopción si ella no lo quiere tener. Si lo quiere tener, ayudarla con todos nuestros recursos materiales y anímicos para que la nena o la joven se sienta contenida y ayudada. Y además, si no quiere tenerlo, darlo en adopción. Tenemos miles de familias que están hace años esperando bebés para adoptar y no pueden hacerlo porque la dificultad de la ley hace que miles de niños bebitos roten y rueden por hogares, por orfanatos antes de ser adoptados. Entonces, facilitar las leyes de adopción, contener a las nenas, de manera tal que en nuestro país nunca una mujer piense ni siquiera como recurso el aborto, porque tenga todos los medios. Y para que esto ocurra, también hay que hacer una educación real, no esta falsa educación sexual que se está haciendo en los colegios, donde se les dice a los nenes que el sexo es un juego, que deben disfrutar del sexo. A los 4, 5, 6, 7, 8 años, un disparate. Usted no deja manejar a un niño antes de los 18 años porque no tiene reflejos, y sin embargo le dice que la actividad más importante, que es la sexualidad, la genitalidad, es un juego y puede ejercerlo cuando quiera, pero tiene que usar preservativo. Usted se imagina que un niño está totalmente incapacitado en sus reflejos para controlar sus impulsiones sexuales antes de tiempo y pensar en usar preservativos. Es un disparate. Por eso la verdadera educación es la postergación del inicio de la edad de ejercitación sexual. Bien. Habló de los traumas posaborto. ¿Qué puede decir sobre eso? Mire, todo médico como yo, que ha ejercido en la trinchera muchísimos años, sabe que la mujer que aborta jamás se olvida de eso. Nunca se olvida, pasan 30, 40, 50 años, y me pasó algo que le voy a contar. Estuve hace poco en el sur, en San Luis, un periodista encantador, grande, neutro, no sabía, me dice, pero ¿qué pasa que todos los medios están hablando monolíticamente del aborto? Hay algo que sospecho, hay algo que no sabemos. Él solo, un hombre grande. Bueno, expliqué todo esto, lo que a usted le acabo de explicar, y expliqué, me preguntó, ¿cuál es el daño del aborto? La mujer nunca lo olvida, y se puso a llorar y me dijo, yo hice un aborto con mi mujer hace 30 años y la semana pasada le pregunté a mi mujer y me dijo que había sufrido todos estos años y no me había querido decir nada. Es lo más horrible que hice en mi vida. Le agradezco por su información. Esta es la verdad sobre el aborto. ¿Hay trabajos científicos sobre eso? Sí, le puedo citar la Sociedad de Psiquiatría Británica, la British Society. No solo ha hecho 2 trabajos de envergadura muy grande, el que le voy a citar es justamente hace, no le quiero decir exactamente si hace 3 o 4 años, pero lo puede buscar cualquier interesado y con internet, sí, donde sugiere la Sociedad de Psiquiatría que los médicos informen mucho más a las mujeres, traten de asesorarlas mucho más antes de que hagan el aborto, porque tiene un altísimo índice de suicidios por aborto y de grandes depresiones. Y le estoy hablando de uno de los países que primeramente ha legalizado el aborto y probablemente no sepa cómo salir de ese atolladero y cómo volver atrás.